Y el señor Francisco Ayala ha aparecido mágicamente en estos estudios. Como Pokémon. Como Pokémon. Como Pokémon, sí, puede ser. Chicos, hoy vi un reel que decía enfermedades venéreas que parecen Pokémones. Y decía papiloma, Pokémon volador veneno. Y te daba toda la descripción. Bueno. No, bueno. No. El Me nivel de, gusta que no- de quemadez que tiene esto, yo también estoy en una. Sí, igual Estoy en no una. arranque yo siendo mal pasto. Eso No. No puedo seguir. ¿En qué estábamos? No, estaba escuchando el pase que hicieron. ¿O? Sí, iba a decir Pablito Lescano, con Pablito Redes. Pablo Bueno. Redes. Me parece que voy a escuchar más gratis Que después. yo sí. sigo convencido que vos y mucha gente es trotskista y no lo sabe, porque el Frente de Izquierda sí presentó la legalización de la marihuana. No, Es- estar de es- acuerdo con el Frente de Izquierda no significa ser trotskista. Pero Pero aparte, bueno, vos sabés que todas yo las no cosas, soy- todos los reclamos tros- que vos planteás ya lo hicimos nosotros. Ser trotskista es otra cosa. Igual. Te Aparte, puedo decir que es ser trotskista, orgulloso de ser trotskista. mira, no me rompa las pelotas cuando sabés que mi primera formación política es trotskista porque yo vengo del PO. Después, por suerte, evolucioné y me fui al PCA y Mario Masitelli me enseñó muchas cosas de la historia. No, me no. tomaba examen, debo decir, No había que nos mentira. hacía... No, el tipo nos hacía leer a Marx, a Lenin y 14 días después nos evaluaba lo que habíamos leído. O sea, así, Así. Yo eso lo aplaudo de pie. El PTS lo mismo. Me obligaban a estudiar. Sí. Lo recontrabanco eso. Pero bueno, no solo se trata de estudiar, sino también de hacer. Bueno, sí, bueno. de Uno es hacer lo que hace, no lo que lee, ni Como lo el que, peronismo. ni lo que analiza. Como el peronismo. Como las 1742... No, te digo... Uno es uno es lo que, ¿cómo es? Es Uno es lo que hace. come. Uno es lo que hace. Uno es lo que come. Uno es lo que come. Ah, sí, está bien, estoy de acuerdo, soy trotskista. Bueno. Corte, eso va para redes. Te quemaste vos sola, amiga, ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo en este loco viernes de lluvia. Nada, que se Nadie termine que esta diga fucking eso realmente semana. tiene todo tranquilo. No, estoy pero ni un a decir que no soy estadounidense y no voy a la escuela secundaria. Uf. También podías decir, ojalá fuera neoyorquino y viviría el primer yanqui comunista. Sí, no es comunista. Seguro va a decir que no es socialista, comunista. Ay, me pero- ganó ¿Viste? de mano. Yo no puedo creerlo, boludo. Pero es es terrible auto- este pibe. Pero él se autodefine socialista, igual es un Chiste. montón que haya ganado. Sí, no, está re bien, encima todas las- muchas de las migrante. cosas que planteó. Y un migrante con Trump de presidente, ¿no? Muy Es como cochina. una postal muy interesante. Hoy es el aniversario de la Revolución de Octubre, igual, ¿no? Poneme Es octubre verdad, de los porque redondos. no lo hicimos, no se fue en octubre. Fue en No, noviembre. porque está Sí, es diferente el calendario de aquel lado del juliano. mundo. Sí. Podemos hablar de calendario. Sería si 25 quieren. de octubre. Columnas sobre... No, yo quería meter un comentario. Perdón, por eso Navidad es el 7 de enero. ¿En Venezuela cuándo es también? No, en ya octubre. pasó. Es Ya por eso pasó. también lo de Venezuela, porque Sí, es tienen por otro eso, por calendario. No, yo quería, a ver que se entienda lo que voy a decir y desde dónde, ¿sí? Que era un poco lo que hablaba antes del arranque con Cami. Entendeme desde dónde lo voy a decir, digo, ya sé que los sindicalistas, la CGT, ya sé todo eso, ¿sí? Entendido Sí, eso, sabes todo, entonces. viste que la pulseada la ganaron los dialoguistas. Sí. Sí. Entonces yo le decía a Cami, a ver, no digo que los gordos hayan hecho algo bueno, no digo eso, pero el hecho de que hayan ganado los dialoguistas teniendo a Martínez como representante de la OIT es, si nos estaban metiendo en una bandeja, ahora en una bandeja y con una manzana en la boca y cocinadísimo, ¿me explico? Me parece que aún, si esto era Guatemala, con que haya ganado la conducción los dialoguistas es Guatepeor. Los dialoguistas con el gobierno, eso digo cuando digo dialoguistas. No, a ver. Digo, Martínez participó de la reforma laboral. Esta conformación de triunvirato es a partir del gobierno de Macri, que se unifican los diferentes sectores de la CGT y para entregarnos. No, básicamente fue eso. De hecho, no nos olvidemos que en 2017, cuando después que hace una gran elección Macri, Sí, intenta meter la reforma jubilatoria así salió. y tenía ya con un preacuerdo con este sector, con la burocracia, con la CGT, un preacuerdo de la reforma laboral, que era una reforma laboral bastante parecida a la que quieren presentar ahora. De hecho,
La única discusión era sobre el primer artículo que decía que el empleado y el empleador estaban en igualdad de condiciones para negociar, lo cual es una barbaridad, porque no existe eso, por eso están los sindicatos. Claro. Pidieron que cambien eso, pero el resto de las leyes, de los artículos de la ley, tenían el mismo espíritu de igualdad, o sea, de que... Sí, de sentarte a negociar con tu jefe, que no tiene nada que ver con la realidad. Exactamente, en realidad es aceptar las condiciones, porque tiene más relación de fuerza. Claro, sí, mirá, si la patronal. Ponele que laburás en Clarín de redactor tipo hipercontratado, es como, claro, te vas a sentar con el señor Manieto a negociar Con tu 15 sueldo, pesos me hago alto guiso. No, o más cercano a la realidad de un trabajador, la ley de alquileres, digo, sentarte a negociar de igual a igual con un propietario no existe. Claro. El propietario tiene la casa y vos tenés tus cosas dentro de una bolsa, o sea, ¿dónde está la igualdad de condiciones? Entonces, este formato de triunvirato ya nos vienen entregando hace rato, digamos, durante este gobierno no hicieron nada. No, a mí lo que me preocupa nada. es que... No, sí, a ver, entiéndase, es un chiste, ¿no? Pero si se quiere, el único fantasma de medida que hubo fue cuando sale el decreto 70, que contratan a los mejores abogados del planeta y frenan el capítulo laboral entero. Pablo Topet de la UTA. Que digo, igual quedaron cosas, que lo de pero fue por eso digo el periodo de prueba, digamos, fue por pasando. eso digo el fantasma de medida, ¿no? Fue como un atisbo de... Un atisbo que demuestran lo que pueden hacer si quieren. Correcto. Ahora, esto me parece que pasamos de Jack el Destripador al Diablo Loco, ¿me entendés? Eso digo, literal Macri pero más rápido. Pero esto yo no le lavaría la cara a Daer. No lo digo lavándolo. Como digo... que esto es peor que Daer, son lo mismo. De hecho, Daer está ahí adentro. Perdón por mi No, por favor, pero para mí me parece como más profundo. Sigue siendo el ala que transó todo, digamos. No, que es peor, está diciendo igual. Claro, yo digo que esto es peor, no le estoy lavando la cara a Daer. Con dialoguista no era que era mejor, es que es Claro, peor. eso digo. Es como pasamos de... ¿Cómo se llamaba? De Biden a Trump. O sea, de Guatemala a Guatepeor. No, aparte rechazaron, digo, la lista Celeste y Blanca ganó con 1.604 votos, 35 en blanco. La propuesta de Barrio Nuevo, de Fernández de la UTA, de Maturano, de unificar otra vez el triunvirato, fue rechazada, digo. Sí, que igual Fernández y Barrio Nuevo estuvo cercano a Milei, digamos, le puso plata en la campaña. Barrio Nuevo, desde que se choreó urnas hasta ahora, no paró de meter gitazos. No, desde antes, bueno, hay que dejar de robar por 2 por años. eso, un gitazo atrás de otro. Esa es una buena frase igual. Hace poco, en una entrevista, él dijo, bueno, nosotros tenemos al movimiento obrero con Alplas, con el Exotanil, creo que dijo. Sí. Como le tenía sedado para aguantando que el gobierno se sigue equivocando. ¡Uy, qué mal! Y después en las elecciones el peronismo vuelve a ganar. Sí, o sea, esa apuesta del orto. Perdóname. Que viene así con la varita. Y encima perdieron, ¿no? Eso no Y encima perdieron, sí, totalmente. El cuanto peor mejor me tiene los huevos llenos. Perdóname que esté hablando así, aparte no me siento bien físicamente. Me revienta, ¿viste? Bueno, pero sí vamos a hablar un poco de peronismo, vamos a hablar mucho de la burocracia sindical. Pará, porque nos quedamos en el 55, ¿no? Nos quedamos en el golpe del 55, comienza la resistencia peronista. No, sí, ahí la revolución libertadora, digamos, los golpistas intentan hacer una especie de paralelismo con la derrota de Rosas, ¿no? De echar al tirano sangriento. Y empiezan a tener una política, digamos, si bien había varias discusiones por dentro de ello, pero una política de prohibición del peronismo. Porque además ellos tenían una opinión de que no estaba tan mal lo que hizo Perón en cuanto a tener al movimiento obrero contenido, de cierta orden social, esa armonía entre el capital y el trabajo. El problema que lo hacía Perón y que él no se había alineado del todo como quería, inclusive en la última época Perón, con Estados Unidos. No nos olvidemos el tema que no entra el FMI, lo del Standard Oil, que es la empresa multinacional de Rockefeller, que se quería quedar con el petróleo argentino. Perón estaba de acuerdo y los mismos diputados peronistas le votan en contra. Sí. O sea, con el peronismo no podían. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, vamos a hacer que el movimiento obrero ahora no nombre más a Perón. Y para que no lo nombremos, vamos a hacer una ley que no se puede nombrar. No se podía nombrar a Perón, no se podía decir peronismo, no se podía hablar de ninguno de las figuras cercanas al peronismo, entre ellos Eva Perón, por ejemplo. Imagino que el partido, el peronismo como partido... Censuradísimo al mango, proscripto, claro. Digamos, no se podían presentar, digamos, había persecución a los diferentes activistas, no se podía cantar la marcha peronista, por eso había lugares que la silbaban.
etcétera. Toda una política de desperonizar al movimiento obrero. Que en eso el Partido Socialista, por ejemplo, con Palacios y otros personajes, tenían la idea de que, bueno, el movimiento obrero había sido como corrompido por el peronismo, entonces hay que educarlo de vuelta para que se desperonice y que vuelva a ser un movimiento obrero bueno. Entonces se sumaba a la... Me da mucha bronca porque es como, ustedes que son unos imbéciles de mierda, yo les voy a enseñar. Es que mucho en esa línea, digamos. Entonces empieza a surgir lo que es la resistencia peronista. Perón empieza a alentar desde afuera la idea de hacer una insurrección, preparar la insurrección para que él vuelva y después negociar, digamos, su vuelta. Pero nunca le puso fecha, nunca digamos, fue como a fondo. Siempre fue como, sí, hagan quilombo, pero hasta ahí. Digamos, un quilombo. No nos olvidemos que el mismo Perón se va, porque si no tiene que ponerse en contra de la oligarquía de verdad, digamos, ir en contra de la oligarquía, sacarle todo su ir a expropiar en serio, enfrentarse de verdad a Estados Unidos, y prefirió irse, dejarle el país a esa gente con el pretexto de, bueno, que no haya baño de sangre. Yo cuando días antes había dicho, por cada uno de nosotros van a morir. 5 de ellos morirán, el primer piso de la CGT lleno de armas, de hecho, es el mismo Perón que boicotea todo tipo de organización, digamos, de que se armen los sindicatos para defender las conquistas del movimiento obrero. No nos olvidemos que durante el gobierno peronista muchas de las reivindicaciones históricas del movimiento obrero se consiguen. Perón lo habilita, pero bueno, es ahí donde también se gana la lealtad del movimiento obrero. En ese contexto, nuestra corriente, la corriente fundada por Nahuel Moreno, así como habíamos contado en la vez anterior, de que se había opuesto contra el golpe gorila del 55, de hecho sí hay un libro que se llama El golpe gorila del 55, empieza a tener una táctica en donde entiende que hay un proceso revolucionario abierto, de que el movimiento obrero se está resistiendo ante un avance imperialista, que es el avance de Estados Unidos. De hecho, lo primero que hacen es que viene el FMI a la Argentina y no lo sacamos más. Sí, que uno lo sacó. Algo que Perón logró mantener fuera, si se quiere. Sí, que es parte de los... Perdón, que de hecho Argentina no estaba sentado en el fondo, no era parte del fondo, no hacía el aporte. No era parte. No era parte. Del fondo monetario. Y después no se fue más, ni siquiera cuando en el 2005 pagan esa deuda ilegítima, siguen estando en el Fondo Monetario. Por eso Macri puede ir, tranquilamente le dijo, listo, nos vamos. Claro, me retiro. Sacame esta porquería encima. De hecho, bueno, después el mismo peronismo con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner va a reconocer la estafa de la deuda de Macri y los tenemos ya sentados acá directamente, cada vez más colonialistas. Están acá a 50 metros, tienen una oficina. Sí. Bueno, en ese momento, ¿qué es lo que pasaba? Había un ascenso de la resistencia, el movimiento obrero se estaba organizando para enfrentar el golpe de la fusiladora, que se le empezó a llamar así porque fusilaban a dirigentes, a cualquiera que se resistía. Entre eso había un militar, Valle, que fue fusilado, que de ahí sale el texto de Rodolfo Goyo, Operación Masacre, perdón, la laguna es viernes. Bueno, ¿qué dice nuestra corriente? Bueno, que es una recomendación que había hecho Trotsky en la década del 30. No nos olvidemos que Trotsky es expulsado de la Unión Soviética. Un día podemos hacer toda una serie sobre la Revolución Rusa. Es expulsado de la Unión Soviética por Stalin. Se iba a decir que lo matan con mucho rock and roll. Re loco ese chabón. Es una muerte muy rock and roll. Digamos, a Trotsky lo matan, que no es que, digamos, lo atacan, le meten a un tipo, un espía, que se hacía pasar por la pareja de su secretaria, y lo ataca con un picayelo. Un picayelo debe ser un pisapapeles. No, es como un pico, que es con lo que... Un piolet, chicos. Piolet. Bueno, pero yo tuve que googlear piolet y dije, es como un pico. Sí, bueno, yo interpreto que otro que está escuchando está diciendo, ¿qué miércoles es un piolet? Un picayelo, se lo clava en la cabeza, tiene rock and roll esa muerte. Pero se caga a trompada Trotsky. Sí, por eso digo. Se caga a trompada y muere un par de días después, digamos. No es que lo mata de una, le abrieron la cabeza con un pico. Y no cayó. Y el viejo... Sí, el tipo dirigió el ejército Era buena rojo, cepa, Era duro el viejo. Era buena cepa. Bueno, y antes de volver, quiero decir que quiero hablar de la muerte de más rock and roll de cualquier zurdo. Ay, Dios. La de Allende. La de Allende es la que más rock and roll tiene de todas. Bueno, supuestamente Fidel le dio le regala una bazooka con la que él vuela un tanque. Rock and roll, hermoso. Dicho eso, volvamos. El Che también muere con mucho rock and roll diciendo... Y papá para la verga sacarle virutas. Míreme los ojos, usted está a punto de matar a un hombre. Bueno, solo va a matar un hombre. Sí. Bien, entonces la fusiladora 58... En la década del 30, Trotsky sugiere
pensemos que la Tercera Internacional, el Partido Comunista que había hecho la Revolución Rusa, era el partido más importante para cualquiera que quiera decir yo soy de izquierda. Es el Partido Venía Comunista acá. o el Partido Socialista que venía de la Segunda Internacional y que venían con esta cosa reformista, Palacios acá en Argentina. Tratar Entonces, de conquistar al mundo. Trotsky decía eso, hay que conquistar el mundo. Trotsky decía, somos muy poquitos, no tenemos posibilidad de llegar, cualquiera que quiera ser activista, no podemos competir con estos dos monstruos que son las referencias. Y dice, bueno, es válida una táctica, de acuerdo, en lugar de hacer algo que se llama entrismo. Es decir, el movimiento obrero activista que quiere enfrentar a la patronal, que quiere enfrentar al imperialismo, se está organizando en algún lugar, pero levanta la bandera del Partido Socialista. Somos todos partidos socialistas. Somos panas. Vamos todos juntos. Sí. Vamos a enfrentar esto, vamos juntos. Esto igual ya lo habíamos hablado. Sí, la vez lo pasada. habíamos hablado en Ok. el final de... Y, sí. y lo que va a hacer Nahuel Moreno va a decir, bueno, hagamos esto con el peronismo. Digamos, están diciendo, vamos a hacer una insurrección, vamos a enfrentar al imperialismo, vamos a enfrentar a todas las cosas, los derechos que no quieren sacar. Sí, como Listo. me chupo un huevo si sos ¿Qué querés? peronista. Que vaya, digamos que vamos somos juntos, peronistas, claro, somos sí, peronistas. Sí, sí, luche... ¿Cómo era Piquete y Cacerola? La lucha es una sola, sí. Entonces, ¿Cómo? entran, en ese momento el periódico que sacaba se llamaba Palabra Obrera, y pusieron abajo de Palabra Obrera, abajo las órdenes del general Perón. ¿Cuál es el problema? Ahora, ¿vamos a discutir que vamos a salir a pelear? Claro, el tema es salir a pelear. Que en ese claro. momento salía a pelear la del movimiento obrero. Porque además era alentado desde afuera por Perón, Sí. pero también el movimiento peronista empezar a tener esta característica de clandestinidad, Perón le decía que sí a todo el mundo, que era su Sí, que gente. se sumara, claro. No, le decía, bueno, nosotros somos recontra nazis y nos reivindicamos peronistas, dale para Venía adelante. adentro. Bueno, y- Nosotros queremos ser la patria socialista, vamos, venía adentro. Incluso cuando él estaba en el exilio en Madrid, para mediados de los años 60, le escribe una carta a Mao Zedong, que se la hace llegar con unos dirigentes de la juventud peronista, donde le dice que tanto el imperialismo yanqui como en lo que se había transformado en la Unión Soviética no representaban ningún tipo de progreso en el mundo y que China era el ejemplo inconmovible de la revolución mundial. Y pensar que Y además... hasta habla de patria socialista en esa carta. Sí, Ojo. sí, sí. Creo que lo cuenta Xi Jinping cuando a China llegaban las cajas de Fundación Evita. Sí. Como anecdotario. Esperá, porque para la misma época sucede algo que no sé realmente cómo lo toma la izquierda de aquel momento, que es el secuestro del cuerpo de Evita. Sí, no, todo lo que eran las reivindicaciones contra la fusiladora y todos los ataques, la falta de democracia, los ataques al peronismo, estaban en contra, digamos. Era como... Lo decía por ahí como hecho, porque viste que con Evita por ahí pasa algo muy puntual que incluso gente no peronista te la reconoce como la líder espiritual. Sí, no quiero sonar muy trosco. Danger. Pero no era Trosco no Gorila esto. Sí, no, Acá a mí me obvio, están no. vendiendo humo. Pescado podrido. Sí, esto no es Trosco no Gorila. A ver, obviamente la figura de Eva Perón cala muy fuerte en un montón de cosas. El problema de Eva Perón es que todo el tiempo lo que ella planteaba era el sometimiento al personalismo de Sí, Perón. sí, bueno, sí. Digamos, Eso es es... lo mismo que compañeras feministas dicen Evita me tocaron el culo abortista, y la verdad es que no, digamos, ella estaba en contra de la legalización del aborto, era más de la mujer ama de casa. Sí, pero estamos hablando Sí. de Y otro 1500 años atrás. No, ya en la Unión Soviética ya existía. Sí, de pero la a década del ver, 50 ya había hace pero 30 años que existía la legalización. Sí, pero no importa, es una no discusión importa. muy difícil Es porque discusión pensemos... No, Sí. por eso voy, digamos. Recién la cuarta... En un montón de cosas era muy progresiva, pero en otra cosa también muy regresiva. No, Ella igual- encabezó cuando Perón en la última etapa, los Sí. últimos años, empieza a tener una política restrictiva hacia los derechos de trabajadores, hacia los salarios y demás. Eva Perón es la que encabeza el destruir todas esas protestas y Sí. de perseguir. Digamos, el gobierno de Perón, si bien tiene un montón de cosas progresivas, digamos, durante su gobierno muchas conquistas se logran, y que además tiene una postura antiimperialista, como lo dijimos en la primera parte de la columna, es un gobierno bastante jodido, digamos. Si vos no estabas de acuerdo con él, no la Bueno. pasabas bien. Eso sí es el cierto. ejemplo más claro fue Cipriano Reyes, que es el fundador del Partido Laborista, que encabezó el 17 de octubre, uno de los principales dirigentes, bastante ocultado por el peronismo hoy en día, que cuando se planta contra Perón, lo secuestran, lo torturan, lo picanean, lo mutilan.
Ese era el peronismo, no era tan copado, digamos. Si estabas con él estaba todo bien, pero era heavy el peronismo. Ahora, También era otro mundo, si También, querés. si se quiere, en esa época, cualquier movimiento político era así. Cualquiera en Después se va a cualquier poner parte del mundo. más loco. Después se pone todavía. más loco, pero yo me refería al cadáver de Evita, si se quiere, en el 58, que después termina con el asesinato de... Me estoy adelantando en el tiempo, pero que termina con el asesinato de Aramburu. Lo que digo es que el secuestro del cadáver de Evita es algo muy fuerte, no solo para el peronismo, sino para el movimiento obrero en su totalidad. A ver, en general, sí, todos los ataques. Porque de hecho, era el ataque que lo vimos hace poco en menor medida, que lo quiso hacer el gobierno de Milei, de sacar toda iconografía peronista Sí. en cualquier lugar, digamos. Tengo miedo que termine muy mal esto. Es mucho más trucho, todo lo de Sí, Milei no, es mucho no, más claro. berreta, pero en ese momento era destruir las estatuas, digamos, que una cosa muy salvaje. Bueno, además. perdón, porque me fui. Ahora, durante ese Sí. momento empieza a haber un ascenso de las luchas, pero para finales de los 50 empieza a haber un realineamiento de Perón. Acá estaba John William Cook, que era el delegado de Perón, digamos, que tenía mucho peso, que venía de un sector más radical, más conservador, no conservador, pero más radical, se va un poquito más hacia la izquierda comunista y después te va a terminar en la guerrilla ya directamente, que va a ser la base de lo que después fueron las guerrillas peronistas. Sí. De hecho, John William Cook, como contábamos anteriormente, es el que le dice a Perón, che, ¿por qué no te venís a Cuba, que tiene más que ver con nosotros? Y dice, nada, pero yo estoy con Franco, estoy bárbaro. Con Franco estamos ahí. ¿Qué va a pasar? Perón, a pesar de decir, tenemos que preparar la insurrección, dice, empieza a tener un diálogo con Frondizi. Frondizi era una parte del radicalismo. Para aquel momento, perdón, la UCR se parten, la UCR Sí. intransigente y la UCR del pueblo. Del pueblo. Sí, estaba la de Balbín, que siempre fue un forro. Sí, ¿no? Estamos todos de acuerdo que siempre fue un forro. Y estaba Frondizi, que se presentaba como un poco más progresista. Desarrollista. Utiliza eso, que en realidad es endeudarse hasta la manija para seguir más sometido al imperialismo. Era proimperialista full. Lo loco que se va a juntar con el Che Con el Guevara. Che Guevara, sí, es Digamos, increíble. Son cosas loquísimas y que va a prometerle a Perón, digamos que Perón le dice, bueno, dale, vamos con esa, le va a prometer que va a permitirle la vuelta si llega al gobierno. Sí, que va a levantar la proscripción del partido. No nos olvidemos de que esas elecciones son totalmente contenidas por el golpe militar. Sí. Digamos, los militares le dicen, sí, van a ir a elecciones, pero van a hacer lo que nosotros decimos. O sea, vas a poder elegir quién está, pero hasta ahí. En ese marco, Perón llama a votar a Frondizi. Que hay un problema. Hay varios problemas en todo eso. Lo primero y principal es que Perón abandona la idea de hay que resistir luchando, hay que preparar la insurrección de los trabajadores para la vuelta de Perón. Sí. Abandona eso por una salida electoral. Con un candidato claramente pro-patronal, pro-imperialista y ligado a la dictadura militar. O sea que abandonaba toda posibilidad de ascenso de lucha, de organización. En el marco también de que eso corría el riesgo de que se divida el movimiento obrero, porque había un sector del movimiento obrero, todos peronistas, que decían, che, no vamos a votar a Frondizi. Un par de años antes se hace la constituyente para cambiar la constitución del 49, y el peronismo llama a votar en blanco, y de hecho lo que gana es el voto en blanco. Digamos, que era el peso. Entonces, que era la forma de legitimar. No tiene legitimidad estos gobiernos. Entonces, había un sector que decía, sigamos por la línea del voto en blanco, porque si no podemos votar a Sí, quien no hay queremos democracia votar, si no hay esto. democracia, no hay que participar de esto y no hay que ir a votar. Pero con un sector fuerte de la burocracia sindical que empezaban a ver de que la parte de la insurrección se le iba a ir de las manos, Sí. empieza a decir, che, ¿por qué no vamos un poquito más por el diálogo y vemos si negociando con el gobierno, con el nuevo gobierno que viene, podemos lograr que nos saquen la proscripción, que poder tener algunas libertades y demás? En esa discusión que había dentro del movimiento obrero, prima, además lo dijo el mismo Perón, el movimiento obrero dice, bueno, vamos a votar a Frondizi. En ese momento, la discusión dentro de Palabra Obrera, que era nuestro partido en ese momento, era o salimos con la correcta, que es decir, denunciamos que esto es una maniobra, que Perón está abandonando al movimiento obrero y hay que votar en blanco, o sea, nos mandamos una ultrada. Sí, sí. O en este momento que hay riesgo de que se divida el movimiento obrero, tratamos de mantener la unidad del movimiento obrero, sabiendo que el próximo gobierno igual vamos a tener que salir a pelear. Y termina primando eso. Entonces se llama a votar críticamente,
hacerle caso a lo que dice Perón, votar críticamente a Frondizi. Pero empieza a haber una caracterización que se va a profundizar, en ese momento está lo de laica o libre, que es que ahí nacen las universidades privadas, Sí. las universidades eran todas públicas, y en ese momento con lo de libre, siempre esa palabra, ¿no? La UCA a la cabeza, la iglesia y demás, quieren hacer sus universidades privadas y se termina perdiendo, que eso va de la mano de Frondizi, que es ahí donde nacen las universidades privadas, acá en Argentina. Y después varias cosas que van haciendo que van tratando de desarticular el movimiento obrero y las conducciones sindicales empiezan a cada vez a traicionar más. Empieza a haber una crisis muy grande dentro del peronismo y lo que se empieza a notar muy abiertamente es de que Perón, de tener esa postura de roces, por momentos hasta enfrentado al imperialismo yanqui, empieza a tener un alineamiento al imperialismo yanqui. Y que desde las conducciones, los cuadros sindicales, de la burocracia sindical, con Bandor, que empieza a ganar mucho peso en ese momento, ya directamente había un frenar todo proceso revolucionario, que se venían de luchas derrotadas igual, ¿eh? Se venían de varias luchas que no habían ido a fondo y que se terminaron perdiendo. El más importante fue el de Lisandro Latorre, en el frigorífico, que entran con los tanques directamente. Así funcionan los defensores de la libertad, son recopados. Entonces, en ese momento... también en el 59 venía la Revolución Cubana que cambia todo. El escenario mundial. Ya sí. estamos en los 60, estamos hablando de que había triunfado la Revolución también China, varios años antes, pero con las guerrillas campesinas. Está la guerra de Vietnam, digamos, para esa época también va a empezar la guerra de Vietnam. En esa época también se empieza a diseñar la operación con... Sí. Claro, va de la mano, digamos, la contrarrevolución que manda Estados Unidos para toda Latinoamérica. Y Perón se empieza a alinear para ese lado. Sí, aparte a Latinoamérica le esperaban unos 10, 20 años de zapatismo, sandinismo. Bueno, sí, la zapatismo Revolución es bastante Cubana. después, pero sí, el Sí, pero digo, como que sandinismo. empieza. De hecho, todo nuestra ese corriente quilombo. participa de hecho, tenemos un compañero vivo que un día pueden charlar con él, que Re. compañero vivo que fue parte de la brigada Simón Bolívar, que fue a la Revolución de Nicaragua. De Nicaragua, sí. Estuvo ahí, se cagó a tiro, digamos, no es que fue Increíble. a tomar unos mates. Pero digo, ¿no? Como tomando la Revolución Cubana como punta de lanza en la región latinoamericana. Que qué mal que salió la revolución sandinista después, ¿no? Sí, Sí, mirá ahora cómo Porque está. terminó Sí, muy sí. mal eso. Sí, Eso no fue totalmente. un... Que un día podemos charlar de Ah, eso, que pero- de hecho sí, yo lo conozco, Miguel Soranz, Sí. ese del quien él habla, fue el que llevó el decreto para la expropiación de la pesquera Bluefields a la capital de Nicaragua. Está lindo, es lindo relato. Lo tendremos Hay una acá. nota ¿Qué en años Ornitorrinco, loco? ¿Qué no años se olviden, locos? ¿Qué? Ornitorrinco hizo Eso. una nota sobre... Basta de De vampiros a A revolución. expropiaciones, La lo que vos revolución quieras. sandinista. Claro. Revolución Sandinista. Bueno, bien. Revolución Cubana cambia todo el escenario. Empieza a cambiar todo el peronismo, no el movimiento obrero. Empieza a haber una gran contradicción, pero el peronismo empieza las conducciones peronistas ya dejan de tener todo tipo de política progresiva o revolucionaria. Entonces ahí se dice, bueno, la táctica del entrismo se termina acá. Tenemos que empezar a tener otra táctica. Porque encima empieza a entrar algo muy fuerte, que lo va a sufrir también nuestra corriente, porque en ese momento, para principios de los 60, también tenemos un movimiento, el FIRP, el de Tucumán, Sí. el Frente Indígena, el de Santucho. Sí, el de Santucho. Revolucionario, se me fue la Sí. pequera. Bueno, sí, Santucho. Santucho, el compañero tiros, el que me Santucho. gusta a mí. Sí, pero bueno, ellos venían teniendo un movimiento campesino, indigenista en Tucumán muy fuerte. Empieza a ver que hay mucha coincidencia política con lo que planteaba nuestra corriente en ese momento y se unifican y forman el PRT, Sí, el el Partido PRT. Revolucionario de los Trabajadores. Que va a haber problemas. No, después evoluciona. Después bueno, Hace lo que tenía que hacer. es la gran discusión que va a surgir. Porque ¿qué empieza esto que vos decís evoluciona? ¿Qué empieza a pasar por esos años? Son los grandes levantamientos en todos lados. Empieza a cobrar mucho peso la juventud en el mundo. No nos olvidemos, en el final de los 60 está el Mayo francés, están los Sí. levantamientos Ujú. en México, en la primavera de Praga, Sí, incluso en el la mismo... la revolución cultural en China. En el mismo peronismo empieza a haber una discusión de la JP donde habían pibes diciendo, che, me parece que la salida es por izquierda. Exactamente, que eso es también en el auge de la Revolución Cubana y demás, empiezan a ver un montón. Y en ese sector de izquierda empieza a tener mucho peso la idea de la guerrilla. La guerrilla como método para hacer la revolución. Sí, todos los levantamientos que empezamos a tener acá posterior en el norte del país.
Sí, en todos lados, pero además era una locura, ya 60, 70, todo el mundo calzado. Era Sí, una cosa volaban los tiros de una manera... como si nada. Bueno, el asesinato de Kennedy en el 63. Exactamente. Digamos, Sí. habían también en esa época matan a Luther King, digamos, Sí. era todo un mundo muy Convulsionado. Sí, La crisis sí, de los sí. misiles un año antes, en el 62. El supuesto descubrimiento de la luna y donde empieza a perder la Guerra Fría Rusia. Sí. Poneme música sí. conspirativa. No, bueno. No, es que sí, los 60, La 70... Unión Soviética venía pisteando como unos campeones. el Y Stanley Kubrick hizo la luna. Y en el medio los hippies con el movimiento. LSD y el Sí. paz y amor. Sí, además es la época de la pastilla anticonceptiva, donde la No, mujer sí, empieza la revolución también. De la liberación sexual, de la liberación sí, sexual, sí. y pueden Los decidir. qué Rolling hacer y los con sus Beatles. cuerpos. Digamos, ¿Qué años los 60? No, es una cosa. eh, Y acá y estábamos... también empieza a pasar algo que por ahí es más estructural, pero es importante para entender. Porque y tengo que ir a algo un poco más general, que el sistema capitalista que venía luego de la Segunda Guerra Mundial, había habido una enorme destrucción de todo y empieza todo este boom económico post Segunda Guerra Mundial, que era todo lo que había destruido se tenía que construir. Necesitamos mano de obra, todo el mundo a laburar, todo el mundo a producir, y el capitalismo, todo el mundo que laburaba crecía. Digamos, que era este famoso estado de bienestar, que como en el lado capitalista, en contraposición al soviético. Sí. Pero todos crecían, estábamos todos para arriba, la Unión Soviética no paraba de crecer, Occidente, el mundo capitalista también crecía, Sí. en la mayoría de los países, siempre con desigualdades, por ahí hay partes del mundo que nunca están bien. Sí, pero había un desarrollo sostenido. Y Argentina veía eso, los salarios eran buenos, digamos, nuestros abuelos podían comprarse su casa, tenían laburo, tenían un montón de derechos, inclusive nuestro con problema- los gobiernos de la fusiladora, Iba a con los decir, gobiernos de Frondizi. Si bien se iba retrocediendo todavía la clase trabajadora, Sí, no era económico estaba el muy problema. bien. Hubo retroceso, pero, Sí, pero no era el problema económico pero que tenés ahora. no hay nada que Ni ver pedo. con lo de ahora. Entonces, ¿qué pasó? A finales de los 60 empieza a haber un problema que ya lo había planteado Marx un montón de años antes, que es la tasa de ganancia deja de crecer. Que hay una tendencia que tiene el mismo capitalismo. Me voy a meter en un quilombo medio matemático, así que si querés dormir es tu momento. Sí, perdón. ¿Qué plantea? Que a medida que va desarrollándose el capitalismo, si bien gana más plata, en porcentaje de lo que invierte cada vez es menor. Ujú. ¿Se Sí. entiende? Sí, perfectamente. Invierte 100, antes se llevaba 60, Ahora ahora se se lleva está 40. llevando 40. Entonces, ese problema que tiene el capitalismo y que además cada vez se va concentrando en menos manos todas las empresas, que es esta etapa imperialista que va a decir Lenin, Rockefeller. va a hacer que el capitalismo empiece a virar cada vez más a los capitales especulativos, a las Sí. famosas burbujas financieras. Ujú. Entonces, tenés plata, la plata tiene que tener un sustento material. Si la plata no es para comprar algo, esa plata no vale nada. No, por eso se evalúa o sube de acuerdo. Entonces lo empieza a atar a diferentes cosas. Una de esas cosas era el petróleo, que se empieza a hacer una gran burbuja que explota en el momento de la guerra del Yom Kippur, ¿no? Cuando Sí, en la guerra del Yom Kippur. en Yom Kippur, que todos los países árabes hacen un Sí, boicot del petróleo. La primavera árabe. No, pero eso es mucho después. Ah, eso mucho ya estamos después, hablando de sí. 2012. Estamos hablando de 2012, me fui a la mierda. No, uno de los tantos ataques del sionismo al pueblo palestino, en donde los pueblos árabes se juntan todos para enfrentar a Israel. Israel está Sí, a punto fue de Egipto perder. y Siria, igual, no fueron todos los pueblos árabes del mundo. No, y había todo un eso. par más. Egipto y Siria, la guerra de Yom Kippur. ¿Ellos dos nomás? 1973. No voy a discutir con la experta en Con la internacional. especialista, sí, total. Sí, con alguien Te no voy a digo, discutir Egipto es y con Siria, ella. sí. Que estaba a punto de perder y con la ayuda de Estados Unidos los hace pelota. Y que firman, no sé ahí cuándo Israel. firman los acuerdos de Camp David para terminar la guerra. Y es ahí donde pierde un montón de territorio Palestina. Sí. En ese contexto. Siempre terminamos hablando de Palestina, ¿por qué? No, pero en ese contexto los países productores de petróleo Sí. hacen un boicot. Dicen, vamos a dejar de mandar petróleo y se dispara y se va toda la mierda. Y hay una de las primeras crisis que hay post Segunda Guerra Mundial. La famosa Crisis crisis del fuerte petróleo. del capitalismo. Ahí es donde las grandes potencias imperialistas empiezan a ver a países como Camerún y empiezan a ver a África, que son también son productores de petróleo. Ajá, me boludo. parece Cuando que dice- estos países necesitan Claro. un poco de Necesitan democracia. un poco de democracia. Hacer así. Sí, y donde se mete el De imperialismo. hecho, cuando fue la todo termina con crisis, millones de muertos. cuando fue la crisis del 2006-2008 en Estados Lehman Unidos, Brothers. lo de Lehman Brothers, claro, ¿quién
o sea, los únicos 3 países que no les golpeó la crisis fueron Camerún, Níger y Nigeria, que eran productores de petróleo en África. Corta la bocha. Sí, después nos metieron en un quilombo que, bueno, Bueno, nos volviendo. estamos yendo a la historia. ¿Por qué voy a esto de que el capitalismo deja de crecer y entra en esta etapa de crisis crónicas? Porque vamos a tener la crisis del petróleo, pero después empiezan una crisis tras otra. Digamos, Sí. de ese ¿Y por momento. qué siento que la resolución Las- de los conductores de ese capitalismo es entonces nos hace falta intervenir en más países? No, también. Aparte, No, como digamos, que es llegan a esa quedarse con más conclusión. recursos, pero empieza lo que caracteriza nuestra corriente, que es la contrarrevolución económica permanente. Sí. ¿Qué es? Cada vez estamos peor. ¿Cómo salva el capitalismo? ¿Cuál es el problema del capitalismo? Que para ganar más plata tiene que sacarle... ¿De dónde ¿A quién se la saco? A los trabajadores. Claro. La Entonces- famosa transferencia de recursos. Sí, plusvalor, lo va a Plusvalía, decir Marx, pero también se conoce de esa manera. Entonces le vamos a sacar más de los, digamos, o sea, le vamos a pagar menos a los trabajadores para ganar más plata a nosotros, dicen los capitalistas. Qué Entonces, divino. a partir de ese momento, todos los países del mundo van a tener una política constante de quitar derechos laborales, de empeorar las condiciones de trabajo, el tema de las jubilaciones, que lo vimos hasta ahora. No, obviamente, ahí, en ese momento, en el comienzo de la contrarrevolución económica, estaban mejor que ahora, porque Claro. fue avanzando esa contrarrevolución. ¿Por qué decimos contrarrevolución? Porque cada conquista que tenemos es revolucionaria. No, porque atacamos al el enemigo que enfrentamos, que es la burguesía y el imperialismo, y a quién beneficiamos, que es a nuestra clase. Y la Entonces, contrarrevolución tiene es un por cada carácter. medida que se conquistó, creamos una en oposición. Una reforma laboral. Ah, no. Claro. Bueno, es parte de ese proceso que lo vivimos hasta hoy, no está desconectado. Y aparte, viste que siempre que escuchás la palabra reforma laboral, sabés que nunca va a ser buena. Nunca Eso, va a- eso estaba a punto de decir, porque digo, bueno, reforma laboral, pero ¿por Más qué tiene que derechos. ser necesariamente mala la reforma Claro, laboral? claro, Porque claro. nos vienen cagando hace siglos, por eso siempre es mala la reforma ¿Por qué no el laboral. estatuto del peón? Ah, no, eso es lo que quieren sacar. Bueno, no, sí, Sí, vamos a volver exactamente. a antes del estatuto del peón en breve. Exactamente. Che, pero yo tengo una duda, ¿no? Sí. Porque cuando nace el PRT, ¿no nace de una fusión del FIRP y también de Palabra Obrera? De Palabra Obrera, por eso, de la corriente de Nahuel Moreno, que era Palabra en ese momento, Palabra Obrera, y el sector de Santucho, digamos Santucho como más conocido, se fusionan y hacen el PRT. Y acá nos estamos parando más o menos en el 61, 62. No, antes 57. Antes 59. No, en los 58. 60, no, 62, 63 por ahí. Entonces pasamos de Aramburu No, a... la Si puedo fusión agregar del un PRT, pequeño, no, lo si del puedo PRT agregar un fue en el pequeño 57. detalle de lo de la reforma laboral. Buenas noches, Cholo. ¿Qué tal? Buenas Ay, noches. hola. Che, cholo. Siempre se habla de reformas laborales que sean en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores, básicamente, y en pro de conseguir una mayor renta para Las patronales. sí. las patronales. Sí. ¿Por qué no? Digo, las reformas laborales que sean proactivas hacia los trabajadores, Sí, sí. ¿no? Bajar la, Las horas de las trabajo. horas de trabajo, mejorar las las licencias por condiciones. paternidad, por maternidad, ¿no? Como Sí. ¿Puedo poner un ejemplo de lo que vos estás diciendo? lo de Holanda. No, vos sos operador matriculado, profesional. Sí. Bien. Por sindicato, ¿cuánto sale un turno de 6 horas de operación? ¿Cuánto paga bolsillo? Un tipo matriculado a nivel nacional que estudió 3 años y dio todo. Está alrededor de 550.000 pesos. No o más menos. preguntas, señor juez. No, bueno, es ahí donde va el O por sea, eso digo, a plata de hoy, un operador gana en un turno 550 lucas. Y ahora va a venir una reforma laboral. Sí, no son 550 lucas por turno, digo, es un sueldo mensualizado. Claro, claro. Por ese- 6 ese- horas trabajadas. Por 6 6 horas horas. trabajadas, 500 lucas. Y recordamos, son 6 horas porque es considerado insalubre por la exposición a altos sonidos. Claro, sí. O sea que si tenés que ganar, querés pagar un alquiler, Tenés tenés que que hacer laburar más horas y te hace mierda. Tenés que laburar 12 dos, horas sí, Salís mínimo. de un claro. turno, te Y vas así a todo no te otro. alcanza, porque con 1.000.000 hoy estás hasta las Y manos. ahí el trabajo insalubre te lo metiste por la caverna. Sí. tutunts. No, es que exactamente eso es la Pero- contrarrevolución. claro, pero- Vos decís, ¿cómo, por qué una reforma laboral no puede ser a favor de los trabajadores? Por Porque los eso, trabajadores tenemos que luchar para En eso. estos días que estamos discutiendo reforma laboral, que por lo menos el proyecto que propone Sturzenegger, digo, bueno muchachos, pero no podemos estar discutiendo esto. Presentemos nuestra propia reforma laboral. Pero eso no va a pasar por una discusión en el Congreso. Eso para conseguir eso, tuvieron que haber, digamos, tiene que haber lucha. La CGT como mínimo tendría que plantear Muertos un tiene plan que de haber. lucha. No sé si muerto, pero Literalmente. tiene que haber una lucha. Bueno, ¿qué nos muestra la historia? La burguesía Sí, sí, nunca, ¿Qué nunca nos te muestra regala la- nada sin tratar de matarte sin antes. muertos. Sí, ellos son los violentos. Digamos, la burguesía o el sistema imperialista se impone a través de la violencia. Sí. Esa es la realidad. Sí. Como Bueno, la revolución también. está bien, entonces Tiros. llegamos al Bueno, 62. Sí, esto que Goodbye estamos con from DC. Guido. Goodbye entrismo al peronismo. ¿Con Guido Eh, Levingston? ¿Quién era? ¿Qué cosa? El que lo baja Frondizi.
Guido. Guido. Después viene sí. Ilia. Después viene Ilia. Goodbye Frondizi. Después Goodbye Ilia. No, de Goodbye Ilia rescatemos puntualmente la ley de medicamentos La y de los patentes. medicamentos. Que fue la primera vez que Digamos, el gobierno no le quiso olvidemos tocar el culo. que Ilia siempre estuvo del lado del peronismo, del lado más gorila. Sí, de hecho también no fue cumple. el que estaba a favor de liquidar al peronismo, digamos, de proscribirlo. Está bien, era un médico, era por primera vez un tipo que no era ni abogado ni milico, empresario. que era, sí, bueno, una buena, pero el resto, digamos... Sí, que no era multimillonario. Sí, pero con eso no solucionamos nada. el problema. De hecho, No, gana sí. el abstencionismo y el voto en blanco. Digamos. Yo quiero rescatar solo la ley de medicamentos y patentes como antecedente de meterte con los laboratorios. Total. Bueno, en eso el peronismo va a estar en un lío. Va a estar el sector de Bandor que empieza a crecer de la burocracia sindical. ¿Qué es lo que plantea la burocracia sindical? Si yo estoy bien, ¿por qué tengo que seguir ¿Para qué luchando? voy a seguir luchando? Claro. Entonces dice, si podemos sentarnos a negociar los sindicatos para que no nos vuelvan a legalizar, que nos pongan guita, qué sé yo, los traidores, otra vez recomendación cinematográfica, vean Los Traidores, ¿por qué vamos a seguir luchando por la vuelta de Perón? ¿Por qué no hacemos un peronismo sin Perón? Y apoyamos a cualquier gobierno de turno y nos sentamos a negociar con Ay, cualquiera. qué fácil. ¿Por qué no hacemos un peronismo sin Perón? Estúpida. Estúpida. No, sí, lo Así, Bandor interesante... con la mano en la Lo cintura. interesante no es que se están preguntando eso Dios. en el bandorismo y en los militares también. Y obviamente que había un sector de la burguesía que dice, no lo veo por qué mal. Si algo les enseñó Perón a la burguesía es que tener a la burocracia sindical de tu lado es la gloria. Siempre es sirve. el menor de los problemas que te podés comprar. Por otro lado estaba un sector del peronismo más duro que empieza a coquetear con la guerrilla, digamos, con toda esta oleada. Que la guerrilla tiene esta característica, digamos, es una táctica que surgió muy bien, su efecto en Cuba, pero no deja de ser un sector de vanguardia, o sea, los que quieren salir a luchar, que no le discuten al resto de los trabajadores, salgamos a luchar y organicemos el país y el mundo Sí. nosotros. Vamos a tomar el poder y vamos a poner las modificaciones o las reformas o los cambios revolucionarios que queremos hacer nosotros. Vamos a hacer nosotros, lo hacemos por vos. Y vos te sumás a nosotros y te separás del resto de tus compañeros. Pero además, mucho de ese peso lo va a tener el movimiento de Santucho, que en ese momento el PRT empieza a tener una discusión muy fuerte hacia adentro, con esa música dramática, del sector de Nahuel Moreno y el sector de Santucho, en donde Santucho dice, che, la que va es la que se hizo en Cuba. Te iba a decir, fierro de por medio. Digamos, y es Sí. la guerrilla campesina encima. Dice. La Los mejores insurreccionalidad. activistas, sí, los mejores Insurreccionalidad, activistas tenemos que declararle la guerra al Estado burgués y tenemos que tomar el poder a través de las armas. Digamos, todo lo demás no sirve. Digamos, es cederle al peronismo, a la burocracia sindical. ¿Por qué? ¿Qué le decía Nahuel Moreno? Es verdad, digamos, si no te defendés, estás hasta las manos. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo han demostrado, cada vez que hicimos algo, se venían con los tanques, o sea, no somos pacifistas. Sí. Ahora, lo que no podemos hacer es separar a la vanguardia, decía, los mejores activistas, los que quieren salir a luchar, no lo podés separar del movimiento obrero, que está totalmente desvalido. ¿Qué se lo vas a dejar en mano de Bandor? No, entonces, ¿qué dice? Vamos a los sindicatos a dar la pelea, porque la base de activistas la ve que hay que pelear por sus derechos. De hecho, muchos compañeros de nuestra corriente, de hecho, Adolfo, que vino acá, él era delegado sindical. Y eran defendidos por sus compañeros peronistas. Porque decía, este delegado sindical siempre me defendió. Es Claro. el que nunca me dejó en banda, el que dijo, che, se lastimó un compañero, bueno, paramos todo hasta que no se mejoran las condiciones de trabajo. Más allá de la ideología como compañero. Che, este me cuidó. Sí, es un compañero. Digamos, él nos defendemos. Estamos ahí. Escúchame, ahora seguimos avanzando. Vamos a un pequeño cortecito que necesito ir al baño, preparar un mate. Sí, estoy a favor del mate. Voto a favor del mate. Entramos nomás en la recta final de Osea, digamos, gracias por acompañarnos a esta hora y sencillito, rápido y breve. Lamentablemente en el país suceden cosas, por supuesto, y por eso vamos a hacer un pequeño repaso de algunas de las cosas que sucedieron, ¿no? En este noviembre hermoso, porque sí, llegó noviembre y no podés perderte, ¿sabés de qué? De estos aumentos. La luz sube 3,6 para Edenor y 3,53 para Edesur. Además, deberán pasar de lecturas bimestrales a mensuales y modifican las categorías residenciales. Igual no tenés que preocuparte, porque si trabajás 12 o 13 horas, apenas sí vas a tener tiempo de estar en tu casa para usar la luz. Caótico.
sí, llegó noviembre, no sé si llegamos nosotros, pero llegó. Bueno, seguimos. Santilli va como ministro del Interior y le deja el lugar para que entre a diputados Ana Tamaño, que entre sus logros profesionales incluye haber cantado con Javier Milei en el show del Movistar Arena. Votaste al pelado narco para que entre el Colorado y te terminaron encajando a la corista. ¿Esa es la que echó Lemoyne? Un adolescente de 16 años había planificado un tiroteo en su antigua escuela. Según la Policía Federal, una alerta del FBI permitió que se llevase a cabo el operativo que culminaría con la detención del joven en su domicilio de Caballito. ¡Qué suerte que tenemos los argentinos, que estamos siendo vigilados y monitoreados por el FBI! Porque en la CIDE, en la que se invirtieron 100.000 millones de pesos y les devolvieron los fondos reservados, lo único que pudieron detener es a un tipo que llevaba talco para los pies a Chile. Qué bueno que no va a tener olor a pata. Eso No, sí. y además el FBI, ¿por qué no controla los más de un tiroteo que hay por día en Estados Unidos? Con información de la DEA se hizo un mega operativo en el que participaron 10 policías federales y 25 policías de la ciudad de Buenos Aires para secuestrar 9 plantas de marihuana. La DEA y el FBI nos vigilan porque la policía está ocupada pegando jubilados y gaseando pibes. Pongan reggae. 9 plantas, amigo. Es un montón 9 plantas, re pesado. Adorni asegura que su candidatura no era testimonial y que quería asumir. Dejó su cargo de vocero presidencial para asumir la jefatura de gabinete. Prometió que los cargos no se le suben a la cabeza y que seguirá siendo el mismo inepto y soberbio de siempre. Sí, nada, mejor por nuestro imitador de Adorni, que va a tener un lugar más importante. Va a tener más trabajo. Más trabajo, bien, bien, vamos Loto. Confirmaron 5 muertes por tos convulsa y una alarmante caída en la vacunación. Los casos siguen en aumento y ante la emergencia el gobierno convocó a un equipo multidisciplinario que incluye sociólogos, periodistas, fiscales y comunicadores sociales para decidir cómo echarle la culpa al kirchnerismo. Bueno, también llevaron pastores, así que Pastores, si todo eso sí. sale mal nos queda rezar. Sí. La Corte confirmó la absolución de Amado Vudú en una causa por la transferencia irregular de un automodelo 1992 Honda Civic, para ser preciso. El juez comenzó en 2003 y a la justicia argentina le llevó apenas 22 añitos para tomar una determinación. Pensar que para detener a Cristina fueron más expeditivos y tardaron 3 días, incluyendo sábado y domingo. Hablando de vudú, ¿ya leyeron la nota sobre vudú de Ornitorrinco? Yo sigo con los chivos. Vamos a buena. buscarla. En diciembre de 2024 se implementó el sistema para pagar el boleto de colectivo o subte con billeteras virtuales. Según datos de Payway, al 1 de noviembre el 30,5% de los viajes se estarían pagando con tarjeta de crédito. Pensar que antes de que asuma Milei la tarjeta se usaba para comprar electrodomésticos o para ir de vacaciones. Hoy se usa para comprar alitas de pollo y para viajar en bondi. Teléfono para la hora 12. No, ya es demasiado. No, ya, Esto es demasiado. ¿Estamos cobrando en dólares? No, aparte, literal, estamos comprando alitas de pollo con la tarjeta de crédito, me siento muy Yo identificado. no tengo tarjeta de crédito, así que ni a eso llego. Detuvieron a un agente de la Policía Federal por distribución de material de abuso sexual infantil en Salta. Había escuchado la teoría de que los pitufos eran malvados, pero estos azules están a otro nivel. No, que alguien llame a Olivia Benson, por favor, porque esto está muy mal. Los niños envaselinados que fantaseaba el presidente. Totalmente. Totalmente. El gobierno anunció que le dará un aumento del 61% a los trabajadores del Hospital Garrahan y los medios y periodistas afines al billetín enarbolaron lo bondadoso que es Milei. El día que se enteren que simplemente está aplicando la ley que se aprobó en el Congreso, seguro se caen de culo en un bambo recopado. Sí, total. No, y además cuando se enteren de que luchando se gana. No lo van a poder creer, boludo. No, el aviso para la CGT, todo eso que dice que no se puede luchar. Luchando se gana, chicos. No, seguramente este 61% lo sacaron de lo que no van a poner en el presupuesto 2026 para educación, que tiene que ser el 6% del PBI, apenas rosa el 1%. Y eso está establecido por Por Constitución. la Constitución, Así sí. que hay que salir a luchar también. En la pizzería Banchero de La Boca echaron a una anciana por ser pobre. Llegaron 12 policías uniformados para sacar a la mujer y los demás clientes no entendían nada. Están acostumbrados a ver a los policías mangueando pizzas gratis, no a repartir palos. Excepto los miércoles, claro, cuando le toca pegarle a los jubilados. Si tienen alguna duda pueden ver en pantalla en este momento cómo la señora estaba tomando un café que había pagado.
Y pueden escuchar el diálogo en donde quien lo filma claramente dice: la señora no estaba pidiendo a nadie ni hablándole a nadie. Yo te escuché cuando no estaba pidiéndole a nadie. No te estaba pidiendo a nadie. Vos estás equivocado. Vos estás equivocado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa foto que tomo, ¿no? ¿Quién sos vos? Mira, no se pongan mal con nosotros estamos para ayudar, no estamos para ayudar. Ustedes están para servirle a esta gente, que son siempre los mismos, maestro. La señora no estaba pidiéndole a nadie. Él está mintiendo. Por supuesto, sí, porque necesitas 12 policías para sacar a una señora que se había pagado su café solamente porque no te gusta la ropa que tiene puesta. ¿No se sienten más libres? Uf. La libertad, ¿no? Igual, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que antes a Buenos Aires no se podía entrar si no estabas en traje? Sí. ¿Quieren volver a eso? Como reflexión final, ya sobre el final del programa y pensando en el chiste que hacía Fran cuando estábamos discutiendo sobre la CGT, que vamos a volver al Estatuto del Peón. No, antes. Perdón, vamos a perder. No vamos a perder directamente ni el Estatuto del Peón. Me hacía acordar, y esto que comentabas del ingreso a Capital Federal, cuando estábamos en los cimientos de esta ciudad, estoy hablando generación del 80, Teatro Colón, los edificios con pinta de edificios franceses o italianos. Recordemos que el sur de la ciudad estaba habitado por las familias más ricas. Por esto vos, cuando estás caminando por Constitución o San Telmo, te encontrás con marquesinas y palacios que decís de dónde chota salió esto. De hecho, invito a la gente que camina por Constitución que cuando ande por Juan de Garay al 1600 más o menos, mire en una de sus esquinas, mire hacia arriba y se va a encontrar con una construcción que literal es un palacio japonés, literal. Dicho esto, ¿por qué no encontramos a las familias, por ejemplo, Anchorena, en su palacio ubicado en Humberto Primo al 1280? Porque la ciudad de por aquellos años, por los 1900, fue azotada por una epidemia conocida 1800. como 1800, perdón, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla obligó a las familias terratenientes a mudarse hacia el norte del país. No, de la ciudad. De la ciudad, perdón, así... Tan lejos no se fueron. Sí. Tan lejos no se fueron. Y así conocemos los barrios como Recoleta, Barrio Norte y etcétera. La fiebre amarilla que viene luego de la invasión sanguinaria de la guerra de la Triple Infamia, la guerra contra el Paraguay, que fue una masacre. Tres países, entre ellos Argentina, se unen para liquidar al 90% de la población masculina paraguaya. ¿Saben por qué? Paraguay se estaba convirtiendo en potencia. Por eso. Sí, bancado con endeudamiento con Inglaterra. Ahí con Mitre, que no tiene nada que ver acá con la compañera Camila. Ojalá, pero bueno, no. sabés que nos salva a todos nosotros. Sí, cuando vinieron trajeron la epidemia de la fiebre amarilla, del mosquito. Parece que no hay mejor manera para estos occidentalistas conquistadores hijos de puta que las guerras bacteriológicas, ya que las inauguraron en el 1500 con la conquista, con el mal llamado descubrimiento de las Indias. Sí. Que originalmente las cartas de navegación decía llegamos a las Indias, ya lo que establecía Colón era que si en vez de navegar por el lado en el que siempre iban a la India, iban exactamente al revés, iban a llegar por el otro lado, probando así que la Tierra es redonda. Lamento decirte, Frank, que la Tierra no es plana. Es geoide. Bueno, sí, geoide. Tengo una pregunta de final que tenía cuando hice el profesorado de historia. Ay, no, mi cerebro abandonó el grupo. ¿Por qué eran blancas las medias de Colón? Esa era pregunta de final. Las lavaría, boludo, no sé. ¿Sabes que no lo sé? Lo mismo pensé yo, que dije, ayuda, ¿cómo te va a preguntar esto? Y era porque no podían venir las tinturas del Oriente para Europa. Entonces no las podían tener. Es espectacular la pregunta. Mira vos. Una basura, ya de estar muerta esa profesora. Cuando llegan al territorio americano, ¿sí? Cuando sí podíamos decir que América era un continente habitado por distintos orígenes y culturas. Y seguramente no se llamaba América. Y de hecho no tendrían el sentido de la propiedad y el terreno. Cómo intercambiaban los españoles con los pueblos originarios, además de los espejitos de colores. Le daban, por ejemplo, mantas que tenían pulgas o viruela, entre otras enfermedades. No solo los españoles, los británicos. Los británicos también. Fueron de lo más sanguinario los británicos. Sí, los británicos fueron a arrasar. De hecho, los pueblos originarios que hoy subsisten en Turtle Mountain o en Sinamenca Community College en Estados Unidos,
Nada, son comunidades muy cerradas, pero porque tuvieron otra experiencia colonizadora completamente diferente a la de América Latina. Ahí los ingleses fueron a arrasar absolutamente todo, a matar a todos. El género western es para hablar del indio malo. Total. Sí, igual ahí ya es Estados Unidos con el destino manifiesto. Digamos, Sí, ellos tienen que controlar todo. sí. Pero Inglaterra, no voy a salir a defender a los españoles, pero posta que Inglaterra fue 1000 veces peor. Digamos, Igual- muy a la mierda. Sí, algo en lo que todos los conquistadores de aquella época trajeron al continente americano que no existía, era quizás la enfermedad o la atrocidad más grande de la humanidad, que en América, o lo que hoy conocemos como América, no existía, es el hambre. Así es. Ay, pensé que ibas a decir Javier Milei. No, lo que iba a decir es que antes del 1500... Pero los argentinos vinimos de los barcos. Pero antes del 1500 en el continente que hoy conocemos como América existían muchas cosas, pero si algo no existía era el hambre. Y nosotros le dimos la papa, El tabaco. Se llevaron hasta la caca de los pájaros, el guano. Se salvaron con eso los europeos. Nada, no dejaron ni caca acá. Mis amores, dicho esto y Perdón. llegando al final del programa, tiempo cumplido, ¿qué? Nos trajeron los caballos, con lo cual si no tendríamos montada para que nos caguen a palos. Buen punto, querido. Entonces será hasta la semana que viene. Entramos en la recta final de OSD. Vamos adelantando el día 28 de noviembre. No vamos a estar al aire, pero sí el 5 de diciembre estaremos haciendo el último programa de este año, hasta el año que viene. Mis amores, gracias por seguirnos hasta esta hora. Los queremos mucho. Fran, ¿vos les querés mandar un beso a alguien? Creo que no en particular. Cami, vos como siempre no le mandás un beso a nadie. No anunciaste de qué vas a hablar el programa que viene. ¿De qué voy a hablar el programa El que programa viene? que viene es especial. ¿Cuál era? Ay, no, el Africa Day. ¿Cómo te ¡Ah! vas a El olvidar? Africa Day, mis amores. Poné a Shakira. Ah, no, Poné- pará. No, bueno, El sáquenlo, próximo sáquenlo. programa va a Él ser no viene, así que si quieren verlo, quédense tranquilos que él no viene. 2 horas de África. Todo el programa va a ser hablar del continente africano, sus países, su organización, su todo, de la mano de nuestra especialista. Quizás hay 5 periodistas en Argentina especializados en África. Menos, capaz. Sí, no, 4. tantos. Uno la tenemos a la izquierda. También podemos hablar de No, África sí, de hay que- Toto, yo totalmente. quiero Es más, participar en la ¿podemos selección de arrancar temas. con ese tema? ¿Podemos arrancar con África de Toto? Gran canción. Hacemos especial de música africana. Sí, también. Waka Waka, por favor, no. Waka Waka, ¿no? Toto de África. ¿Puedo venir con una bubucela para recordar el mundial? Venía pintado de corcho, ¿viste? No entendía nada. todo lo ofensivo que se puede hacer. Genchi, como siempre, muchas gracias a las personas que hacen posible este programa. Gracias a Flora Agos, al Cholo en el lado de operación y producción general. Gracias a Fran, que es nuestro soldado número 1, nuestro Camilo Cienfuegos, nuestro sargento Cabral de este programa. Si un príncipe nigeriano les escriben, es una estafa. Perfecto, lo tenemos en cuenta. A nuestros columnistas, a Norma, a Sofía, a Diego, que se incorporó hace poquito, ya lo vamos a tener al aire. Mi querida coconductora Ladera, hoy casi te ves solita al aire. Casi. Pero este cuerpo nunca decae porque aunque llueve, truene, tenga fiebre o me esté saliendo, no voy a decir más nada. Trataré de estar al aire. Gente, nos vemos la semana que viene. Besitos, cuídense, pórtense mal, que para bien hay tiempo. Chau. Gracias Pablo Redes por pasar por este programa. Chau.